Es abogado y es presidente de Ausban, pero aquí viene como abogado. Esta noche está invitado como abogado, ¿verdad, Luis? Buenas noches. Muy buenas noches. Porque la portada mañana de La Gaceta lleva este titular y una foto bastante explícita al respecto. Piden cárcel para Miguel Blesa. Miguel Blesa fue presidente de Caja Madrid. Ayer ya hablábamos de este asunto en El Gato con la abogada de Manos Limpias, con Virginia López Negrete, pero hemos creído conveniente que este asunto los comentara también Luis Pineda, que es abogado y está personado en esta causa y nos va a decir, nos va a dar detalles al respecto. Ahí tienen ustedes el titular: piden cárcel para Blesa. Blesa fue presidente de Caja Madrid, lo que ahora forma parte, vamos, del grupo Bankia. El juez le imputa por delitos societarios, estafa y falsedad. En los próximos días practicará más diligencias. Según el sindicato Manos Limpias, Blesa, siendo presidente de Caja Madrid, prestó 26,6 millones a Díaz Ferrán, entonces consejero de la entidad, y en un momento en el que las acciones de sus empresas parece que estaban ignoradas, ¿no? Eso nos va a contar ahora Luis, porque la base de la denuncia y la personación de Manos Limpias y del propio Luis Pineda va por ahí, precisamente. Estuviste el otro día en la declaración de Miguel Blesa y de Díaz Ferrán. ¿Cómo viste, por cierto, a Díaz Ferrán, que cumple hoy su tercera noche, si no recuerdo mal, en prisión? Quien fue presidente de la patronal COE. Bueno, antes de entrar a que le interrogásemos, bueno, pues se llamó al médico forense y estaba en perfecto estado. Yo pensaba que iba a estar peor. Sinceramente me pareció que estaba muy entero, muy entero. En la primera parte respondió, cuando el juez le apretó un poco, como que ya lo dejó, al hablar ya de sociedades, y como nos quejamos de que ese silencio podía ser un silencio palmario, de que había culpabilidad, después de que paró y que conseguimos que viniese el fiscal a la causa, que no pudo venir a primera hora con Miguel Blesa, pues siguió hablando. El juez le interrogó con bastante tino. En fin, fue un interrogatorio. Estuvimos 8 horas allí, entre unas cosas y otras, y finalmente dijo cosas muy interesantes. En definitiva, lo que nosotros pensamos, de lo que yo acuso a Díaz Ferrán es de ser el testaferro de Miguel Blesa. ¿Eso le acusas? Sí, Ahí eran, sí. por cierto, fotos de Miguel Blesa esperando para entrar a declarar. Eso fue pasado miércoles, si no recuerdo mal, ¿verdad? Gerardo Díaz Ferrán acumuló el 90% de todos los préstamos que se dio a todos los consejeros de Caja Madrid. Es decir, Él era consejero entonces. Consejero. ¿De qué año estamos hablando, Luis? Desde el año 2004 él era consejero. Sí. En el año 2004 él recibió un préstamo de 1 millón con el epígrafe familiar. Vale. En 2005 nada, 2006 1.600.000, 1.800.000 y 3.360.000. En 2007 nada y en el 2008 24 millones. En el 2008 él era presidente de la patronal COE, para ir por partes. Sí. ¿Y en ese momento cómo estaban sus empresas? ¿Cómo estaba el grupo Marsans? En el momento en que él recibe ese préstamo, que lo recibe a nombre de 2 patrimoniales, pero en realidad nos explicó que se lo aplicó a Aircomet, que estaba en quiebra. Sí, Aircomet estaba en quiebra. En quiebra, y que luego la vendió por 25 millones. O sea que uno así, teniendo la cintura de Caja Madrid detrás, siempre acierta. O sea, lo vendes por el préstamo que te dan. Claro, esto se va engordando. El tema está en que en el 2008 la situación ya era caótica. Y pese a todo, a este señor, siendo consejero, le dan 24 millones. Como no paga nada de nada, entonces el 29 renegocia el préstamo por el 2009. Por el importe íntegro más los intereses, que es según él decía, es una práctica habitual. ¿Y por pudo eso nos hemos arruinado en España por ese estilo de banca. ¿Pudo renegociar en el 2009 perfectamente la financiación de...? No, porque en el 2009 pasó una cosa. Yo creo que se rompió el pacto, no de caballeros, sino de delincuentes. Y en el 2009 Esperanza Aguirre dio un puñetazo a la mesa y dijo: esto se acaba con Miguel Blesa. Entonces se rompió el pacto dentro del Consejo, y Díaz Ferrán, que está siempre cerca del poder, porque vive muy libertario, muy liberal, pero luego vive de las concesiones. De esto es de lo que vivía, esencialmente, ¿no? Entonces, como Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad, ya le dijo a Miguel Blesa que cogiera los bártulos, porque lo decían los estatutos y la ley, que Miguel Blesa incluso intentó, contra la ley, seguir de presidente. Dicho esto, se rompió ese pacto y entonces el otro ya no le renegociaba igual los préstamos, pero sí que había dicho que sí a renegociarle un préstamo por el importe íntegro más los intereses, o sea, no pagar nada de nada ni los intereses, y se le renegoció. Y de hecho en el 2009 además le dieron otro préstamo de 430.000 euros. Acumuló 32 millones de euros. Marsans, en el año 2009, que era una empresa que facturaba unos miles de millones, un sindicato de bancos, 20 bancos de nivel mundial, le dieron 35 millones sindicados. Y sin embargo, Caja Madrid sola le dio 32 millones de euros. En mi opinión, cuando uno tiene un trato de favor tan alarmante, y cuando además no paga,
porque lo que hacen es renegociarte la pelota hasta el punto en el que te enfades y entonces ya te dices que no, ¿eh? Y entonces Díaz Ferrán aparece con unas acciones de una sociedad que ya estaban pignoradas a favor de Banesto. Entonces, yo creo que ahí es donde Blesa dio el puñetazo a la mesa y dijo, como no me votas y estás del lado de Esperanza Aguirre, se acabó la entente cordiale. Y esto es lo que estamos explicando. A mí este es el modelo de gestión. Para mí lo que está pasando en el juzgado de instrucción número 9, y por eso he aceptado ser el director técnico jurídico de esta causa, porque yo con Manos Libres tengo una relación exclusivamente con este tema, ¿eh? Porque me interesa mucho el devenir de Caja Madrid, porque yo lo critiqué mucho, porque a mí me retiraron el saludo muchas personas por decir que Blesa estaba haciendo cosas incorrectas, porque el consejero general de Ausbank en la asamblea lo denunciaba y la gente se bajaba del ascensor cuando él lo hacía durante años, porque hemos sufrido incluso dinero puesto por Caja Madrid, por Juan Astorqui, para atacarnos y echarnos de España. Ha sido así. Y después de vivir esto, pues me conozco bien la historia. Incluso, bueno, pues ha pagado mucho dinero para hacer jornadas, incluso pagó una mutualidad para los jueces del Tribunal Supremo, para los niños con incapacidades. Entonces, teníamos la causa del redondeo al alza en Caja Madrid, y eso terminó en Luxemburgo. Y como era tan vergonzoso lo que llegó a hacer un ponente del Tribunal Supremo, Caja Madrid, en el año 2, cuando llegó Rodrigo Rato, lo que hizo fue no hacerle beber ese cáliz, sino que dijo, desisto de la demanda. O sea, la etapa de Blesa es acabar con una historia de éxito, una bendita historia iniciada por el padre Piquer, para que a los menesterosos y a los españoles y a las clases medias tuvieran dinero. Y después de 300 años de éxito, este señor es el que ha hecho que se carguen las cajas de ahorros. Bueno, ¿Con qué prácticas? Con esta, dar préstamos a sabiendas de que no te los van a pagar. ¿Qué partidos y qué sindicatos le apoyaban? Por supuesto, Blesa repartía el piste para todos. Por eso cuando fue, bueno, pues son comisiones absolutamente, además Moral, que tiene una cosa guay, Moral Sandín, que es un comunista reconocido, era su vicepresidente, y tenía allí una banda, en mi opinión, que han acabado con una caja de ahorros, con una historia terrible, para mí es el robo del milenio. Pero me interesa mucho el juzgado de instrucción número 9, más que la audiencia, o más que los procedimientos en Nova Caixa Galicia, o en Caixa Cataluña con Narcís Serra, me interesa más porque el otro eran piratas que se llevaban dinero al ISE, ¿no? Pero esto lo podían haber soportado las cajas. Lo que no puede soportar una entidad financiera es que el dinero se presta a sabiendas de que no te lo van a pagar y lo renegocies incluso con los intereses. ¿Pero por qué se le dieron estos préstamos al señor Díaz Ferrán? Estamos hablando de 26 pues yo creo que porque repartía con Miguel Blesa. Yo creo que sí. Pero es una operación de riesgo. Cuando uno llega vamos a ver. Hombre, ¿para qué me va a costar probarlo? Pero estoy en ello. Vamos a ver, esta es una operación de riesgo. ¿Por qué a este señor se le pueden dar 26,6 millones cuando sus empresas, evidentemente, en el 2008, no avalaban absolutamente nada? No, es que no había ninguna garantía de que ese dinero lo pudiera recuperar Caja Madrid. Es más, y de hecho lo debe ahora. Bueno, pues en eso nos hemos tirado 8 horas. 13 millones, con un patrimonio de apenas 5,6 millones. Debe el patrimonio a los bancos y a un montón de empresas. Pero la púrpura del poder. O sea, debe hasta decaerse, como se dice. Es decir, ¿cómo es posible que un presidente omnímodo, omnipotente, omnipresente, que no se movía un papel, la primera etapa no, pero ya al final absolutamente, que Miguel Blesa dominaba Caja Madrid, absolutamente, ¿cómo es posible que le dé un consejero, con lo cual requiere por ley que el consejo lo acepte? Es decir, una serie de controles, pero el presidente era brutal. O sea, allí el que le alzaba la voz dejaba de ser consejero. Y en la asamblea de general de Caja Madrid, cuando Alejandro Castilla hablaba, le abucheaban. Y decía lo que estamos contando. Como por ejemplo, en el año 2008 ya las subprime habían estallado en el 2007 en Estados Unidos. Y además Lehman Brothers también. Y se le ocurre a este señor, pasándose la autoridad de control, que era la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, aprobar la compra de City National Bank. Sí. Y para hacerlo, como no le deja Beteta, hace una argucia para saltarse ese control. Y luego viene la Autoridad de Supervisión Bancaria, que es el Banco de España, y dice, ese papel cuesta la mitad. Es decir, después de la subprime, de Lehman Brothers, en la Florida, que es el estado que tuvo más subprime, te compras un banco por el doble del valor, según el Banco de España. Eso se llama verde con asas. Hay 400 millones en algún sitio repartidos en comisiones que yo estimo que los tiene Miguel Blesa. Y además se lo había montado de esta manera. Bueno, y además, poquito antes, el 24 de marzo del año en el que hubo el atentado terrorista más grave de la historia de este país, en Madrid, el presidente de Caja Madrid, el 24 de marzo, esto fue el 14, se hizo un consejo de administración en el Hotel Ritz de Miami. Se llevó a sus señoras, no sé si la primera o la segunda, Gerardo también las suyas, y se hicieron un consejo el día del funeral de Estado. Estábamos todos llorando.
y se fueron al Hotel Ritz en Miami Beach, ni siquiera en Brickell, que por lo menos para disimular. Es como si te haces una cosa en Málaga y te vas a Puerto Banús y dices que has estado trabajando. Yo estoy en Puerto Banús, es maravilloso, pero no es para trabajar, ¿eh? O sea, vaya usted a otro sitio. Bueno, pues este es el estilo de Miguel Blesa. Y como yo lo denuncié, sufrimos mucho. Y desde luego a mí no me mueve el récord, me mueve que mi patria se ha quedado sin cajas generales de ahorro popular. Y la obra social ya no va a existir. Y este es el modelo de gestión que han defendido algunos y que a mí me avergonzaban entonces, y ahora empieza todo el mundo a acordarse de todo esto. Bueno, ahora doy la palabra. Espero que este procedimiento se ha convertido en la pieza fundamental de la crisis bancaria, porque aquí estamos hablando de la estructura de una estafa organizada que ha acabado con las cajas, que es este modelo de préstamos, o por ejemplo, nos dijo allí el señor Díaz Ferrán, que se entera de que van a invertir en Martín Safadesa, que esta es otra, ¿no? El Carlos Vela se va de un sitio para otro, y ellos, y lo dice allí, pues yo con mi socio nos compramos 12 millones de euros en acciones. Pero vamos a ver, que usted está en un consejo y no puede utilizar la información. Pero en SOS Carbonell también lo hicieron, que ahora se llama de Olio. O sea, aquello era peor que un cortijo, era una casa de lenocinio, a la vista de todo el mundo. Pero la púrpura del poder y repartir billetes, por ejemplo, al grupo Prisa, que sindicaba el préstamo de los 4.000 millones, o que le pagaba unas jornadas brutales, con una entidad que no estaba para eso, entonces en el país Cebrián le hacía la ola. Y ahora nos hemos quedado posiblemente sin Prisa, porque ya es de Liberty, con lo cual defiende intereses de Wall Street, que están queriendo hundir este país para comprarnos baratos, el día que toca. Y así nos va. Entonces, este procedimiento del juzgado de instrucción número 9, lo siento por su señoría, porque es una oficina judicial con medios muy limitados, pero inevitablemente hay que ampliarlo. Nosotros hemos pedido además ampliación de la querella con el tema del City National Bank, porque hay 400 millones de más pagados. Y se compró una casa en Miami que valía 12 millones de euros. En Google la vimos. Y el subnormal del director que tenían allí, porque hasta que no compraron el City National Bank, tiene una oficinita que tenía menos negocio que la Caja de Madrid y Segovia. Y le compran para el director general una casa de 10 millones. Según tengo entendido por el abogado, que al final como se peleó con él porque no le pagó la minuta, y yo voy mucho por allí porque tenemos un periódico que se llama Mercado Dinero y por eso nos enteramos, esa casa era para él. Se había comprado un banco y una casa. Ahora la casa vale 4 millones. O sea, pero ¿cómo se le puede comprar al director de una oficina de Segovia, de Caja Madrid, una casa de 10 millones en Bay Biscayne? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues eso es lo que se hacía. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza, ser tan irrespetuoso con este país, que el día del funeral de Estado, que había empleados de Caja Madrid y clientes muertos en el atentado, hacerte una fiesta en el Ritz de Miami? Excepto, y quiero decirlo, Ricardo Romero de Tejada, que vino a mi despacho a pedirme perdón. Y dijo, yo no he ido, Luis, pero también me siento parte. Y que quede claro que sí había gente con algo de moral, bueno, por lo menos política. Luis, vamos a ver, yo quiero, si queréis decir algo sobre este asunto, quiero oír alguna opinión de la mesa, pero a ti, brevemente, ¿cómo encontraste brevemente, personalmente? Soy abogado, yo esto lo mío. A ver, ¿cómo encontraste a Blesa el pasado miércoles? Y pues Blesa, hombre, a mí me avergonzó mucho que fuera al Congreso a mis representantes y se riera en su cara de todos, porque les pasaba lo que me habíais comentado, que claro, a cada uno que le miraba y le decía algo, le decía, a tu jefe le he dado algo. O sea, era muy vergonzoso, ¿no? O sea, un tipo que llega allí y dice que un coche de 500.000 euros blindado no es muy cómodo. Como yo tuve una ligereza quizá equivocado y deontológicamente no muy correcta, pero le dije, igual te van a llevar en un coche blindado, pero furgón policial y esposado. Bueno, en fin, yo tengo muchas espinitas clavadas, pero aquí voy a ser muy serio. Es que yo defendía a Caja Madrid. Es que defendía a Caja Madrid y nos dieron por defender a Caja Madrid. Y Miguel Blesa era peor que un cortijo, era una casa de meretrices. Eso es lo que montó este tío allí. Y ahora estamos pagando que no tenemos Caja de Madrid. Y detrás de esa, el rescate de este país. Y detrás de eso, una deuda de 19.000 millones que van a pagar mis bisnietos. Luego, claro que tengo una santa preocupación y una indignación enorme con este tema. Y vamos a trabajar muy duro en ese juzgado. Lamento que su señoría va a tener que pedir refuerzos, pero hemos ampliado con el City National Bank, con el tema Martín Safadesa, y Blesa no estaba tan entero, porque a nosotros no nos había dado el piste. Y allí había que sentarse. Aunque el juez, yo tuve un rifirrafe con el juez, pero claro, como no vino el fiscal al principio, por razones, en fin, humanas, todo el interrogatorio se complicó. Y para conseguir que en mi opinión, no imputado, sino culpable, porque yo soy acusador, nada de presunto, yo lo que digo es que acuso, y se lo dejo a Gerardo, ¿cuánto le ha pagado usted a Miguel Blesa?
Pues claro, un señor que llega allí y a su hijo le dan 1 millón de euros para una casa, a otro hijo 1.600.000, a otro 3.300.000, a otro 1.800.000. Qué suerte, ¿no? Bueno, lo normal, decía él. Lo normal. Dice, oiga, ¿y no pagarlo? Dice, lo normal. Claro, él no tiene costumbre de pagar a nadie. Dice, pero claro, que renovaba Caja Madrid los préstamos hasta que se enfadó Esperanza Aguirre, se miró el expediente y dijo, este se va a la calle echando viruta. Bueno, señores. Bueno, y perdóname, y para mantener ese estilo, hay redondeo al alza, hay cláusula suelo, hay swap. Lo estamos pagando todos. Para mantener ese modelo de gestión que es intolerable. O con un Gerardo Díaz Ferrán, que el día que tomó posesión, yo estuve en el acto de ABC, en donde dijo y terminó el individuo este, que era el presidente de los empresarios de mi país, diciendo, por favor, dennos préstamos. Yo me acuerdo de Alfonso Tezanos, que es el presidente, me dijo, ¿qué te ha gustado? Digo, a mí me ha parecido vergonzoso. El presidente de los empresarios de España mendigando préstamos. Señores banqueros, o nos dan préstamos o os cerramos los bancos porque el dinero es nuestro. Que los bancos están absolutamente apalancados. ¿Cuándo va a haber un empresario? Oye, yo lo que quiero es que vaya Isidoro. Gente que se gana la vida sin concesiones. Y aunque lo haya pagado el préstamo, es un delito de actividad. Hasta que no se fue Miguel Blesa, no se pagó. Posiblemente Rodrigo sí que le obligó a pagar y vendió una concesión que tenía en Alcalá de Henares. Luego Rodrigo Rato, en este caso, posiblemente ha resuelto el tema Caja Madrid. Pero el delito subsiste. Luis, lo dejamos aquí de momento. Vamos a estar atentos al devenir de los acontecimientos desde el punto de vista legal. En ese sentido, Luis Pineda, gracias, buenas noches. Y a usted.